apreciados estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica. Mediante esta presentación vamos a desarrollar el subtema relacionado a las leyes de Newton referidas o relacionadas al equilibrio y el equilibrio de los cuerpos rígidos, recordando que este subtema hace parte del tema número 1, la unidad temática número 1 de nuestra asignatura, en la que estamos abordando la evolución histórica de la biofísica como ciencia. Siempre es importante comenzar estableciendo cuáles son los objetivos fundamentales que pretendemos alcanzar mediante el desarrollo de esta clase, y vamos a decir que estos objetivos son dos. Primero, ilustrar los principios teóricos sobre los cuales se sustentan las leyes de Newton y su relación con el equilibrio de los cuerpos u objetos. Y en segundo lugar, utilizar de manera correcta los principios basados en las leyes de Newton que se relacionan a la aplicación de la fuerza sobre los cuerpos u objetos. En esta primera parte cabe que realicemos algunos recordatorios importantes de temas que ya hemos tocado en las clases anteriores. Primero que todo vamos a referirnos a la figura de Sir Isaac Newton, que como bien sabemos es un prominente científico inglés nacido en el año de 1643 y fallecido en el año de 1727, quien es reconocido como una de las personalidades científicas más importantes en la historia de la humanidad, o más influyentes en la historia de la ciencia moderna, debido a las grandes contribuciones y aportes que él realizó en varios campos de las ciencias naturales y de la filosofía también, pero fundamentalmente en el campo de la física. Entre ellos podemos mencionar como los más relevantes su contribución a la invención del cálculo. En segundo lugar, los hallazgos y descubrimientos que él pudo realizar permitieron revelar al mundo por qué los objetos caen atraídos hacia el suelo, es decir, él fue quien mediante sus observaciones logró establecer el principio que fundamenta la llamada ley de gravitación universal, que va a ser uno de los aspectos importantes de los que hablaremos en esta clase. En tercer lugar, fue responsable de dilucidar que la luz blanca estaba compuesta por el conjunto de todos los colores. Aquel experimento que realizó al hacer incidir el haz de una luz blanca sobre un prisma, y en el momento en que la luz blanca se refractaba en este prisma, se producía una descomposición dependiendo de la longitud de onda o de las diversas longitudes de onda de diferentes luces o mediante sus colores. En cuarto lugar, y tal vez es el logro más relevante que como aportación científica hizo Newton, fueron todos los estudios y descubrimientos que él realizó que le permitieron establecer sus tres leyes o principios sobre las cuales se basa el movimiento de los cuerpos. Estos principios o leyes explican fundamentalmente el movimiento de todos los objetos o cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades inferiores a la de la luz. Es decir, básicamente pudo explicar o sentó las bases de lo que es la moderna mecánica. Algo muy importante que ya mencionamos también en nuestra clase pasada es que la mecánica como ciencia, una vez que gracias a las grandes bases que sustentó Newton con sus descubrimientos y con la postulación de sus tres leyes o principios fundamentales, es que la mecánica como ciencia básicamente se divide en dos campos, que son la estática y la dinámica. Por lo tanto, cabe preguntarnos cómo se diferencian la estática y la dinámica. Pues bien, podemos decir que la estática es aquella parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Esto quiere decir aquellos cuerpos que se encuentran tanto en reposo como en movimiento con velocidad constante. Aquí hay un aspecto muy importante que resaltar desde el punto de vista de la física teórica, y es el hecho de que la estática no solamente se refiere a aquellos cuerpos que están inmóviles o que no están dotados de movimiento, sino que también un cuerpo puede encontrarse en un estado estático cuando mantiene una velocidad constante y sobre todo lleva a cabo un movimiento rectilíneo uniforme, como veremos más adelante. El segundo campo de estudio que contempla la mecánica es la dinámica, que es aquella parte de la física que estudia los cuerpos acelerados. Es decir, el movimiento que desarrolla un cuerpo o un objeto después de que una fuerza externa imprime un impulso sobre él. Aunque es posible establecer también sobre ese cuerpo acelerado un equilibrio dinámico mediante la introducción de las fuerzas de la inercia. Aquí mencionamos a la inercia, que precisamente, como vamos a ver a continuación, va a ser el primer principio, la primera ley postulada por Newton. Por lo tanto, en este momento cabe preguntarnos cuáles son las leyes de Newton que se refieren al equilibrio de los cuerpos. No solamente el equilibrio estático, sino también al llamado y ya explicado equilibrio dinámico. Entonces tenemos en primer lugar a la primera ley de Newton, llamada también ley de la inercia. ¿Cuál es el principio fundamental que plantea o postula esta ley? Pues es el siguiente: que todo objeto o cuerpo continúa o tiene una tendencia natural a continuar en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta
a menos que sea obligado a cambiar ese estado de equilibrio estático o dinámico debido a la intervención de una fuerza externa que actúe sobre él. Ese es el fundamento principal de la primera ley de Newton o ley de la inercia, que teóricamente plantea dos principios fundamentales y los analizamos de una manera más meticulosa. Primero, que todo cuerpo que esté en reposo va a mantener esa tendencia a continuar en reposo, como esta pila de piedras que vemos aquí, ¿no? Inmóviles, formando una especie de pequeña estructura. Y además, el segundo sustento teórico es que todo cuerpo que se mueve o sobre el cual se ha ejercido una fuerza que le imprime aceleración va a tener la tendencia de continuar moviéndose sin girar ni cambiar de rapidez, como el caso de este astronauta, que aunque se encuentre fuera de la atmósfera terrestre y no esté influenciado por la fuerza de la gravedad, sin embargo tiende a moverse en el espacio exterior, pese a que hay gravedad cero, tiende a continuar ese movimiento de desplazamiento continuamente, porque producto de la inercia que se ejerce sobre él, ese va a ser el comportamiento que va a manifestar. Por lo tanto, podemos decir que la primera ley de Newton, la primera ley del movimiento de Newton, establece que tiene que existir una causa, que siempre es una fuerza externa neta, para que se produzca un cambio en la velocidad de un cuerpo de un objeto, sea en magnitud o en dirección. Así tenemos que un objeto cualquiera, como el caso por ejemplo de esta caja que está siendo empujada por esta persona, o esta botella que se encuentra sobre una mesa y nosotros hacemos este experimento práctico de alar el paño o la tela que se encuentra por debajo de él, va a experimentar una fuerza de desplazamiento. Sin embargo, también va a ocurrir que ese movimiento va a perder rapidez debido a la fuerza neta de fricción que actúa sobre él. ¿Qué quiere decir? Que la superficie del piso, en el caso de la caja, o la superficie de la tela o el paño, en el caso de la botella sobre la mesa, van a ejercer una fuerza de fricción que va a reducir esa velocidad y aceleración de ese cuerpo. En esta diapositiva podemos ver varios ejemplos de la aplicación práctica de la primera ley de Newton o ley de la inercia, como el caso de este ciclista que ha tenido que frenar bruscamente para evitar arrollar a este perrito y que, debido a la inercia, al movimiento rectilíneo uniforme que él venía desarrollando, sale prácticamente despedido. O en el caso de un vehículo, es una experiencia por la que todos hemos pasado, que en un momento determinado, si quien va conduciendo frena de manera intempestiva, de manera brusca, siempre vamos a tener la tendencia de irnos hacia adelante, porque el movimiento rectilíneo uniforme que vamos desarrollando dentro del vehículo, en el momento en que se corta abruptamente esa aceleración, nos impulsa por el principio que sustenta la ley de la inercia hacia adelante. Sin embargo, nosotros también en la conceptualización de la primera ley de Newton o ley de la inercia hablamos sobre que el estado de reposo, de movimiento constante de un cuerpo solamente puede ser modificado por la acción de una fuerza externa neta. Entonces la pregunta sería, ¿qué es una fuerza externa neta? En primer lugar tenemos que definir que una fuerza es un empujón o un jalón ejercido sobre un objeto o sobre un cuerpo por otro objeto o por otro cuerpo. Desde el punto de vista de la física teórica, la fuerza es una magnitud que se representa con la letra F mayúscula. Y las unidades en las cuales se mide la fuerza se llaman newtons, como no podía ser de otra manera, en homenaje al científico que descubrió al principio la primera ley del movimiento, ley de la inercia. Por lo tanto, la fuerza como magnitud es medida en las unidades que se llaman newtons, que se representan simplemente con la letra N mayúscula. Pero entonces, ¿qué es una fuerza externa? Una fuerza externa sería aquella fuerza que se origina desde afuera de un objeto, de un cuerpo, en lugar de ser una fuerza que se ejerza internamente o desde adentro del objeto. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esta definición muy elemental, muy sencilla de lo que es una fuerza externa? Por ejemplo, lo que ocurre con la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna. Es decir, todos sabemos que la Luna lleva a cabo un movimiento de rotación alrededor de traslación alrededor de nuestro planeta. Es nuestro satélite principal. Pero ese movimiento obedece, desde el punto de vista físico, a la fuerza de atracción que ejerce el campo gravitacional de la Tierra sobre la Luna y que determina que este cuerpo celeste, este astro, gire alrededor nuestro. Sin embargo, la fuerza de gravedad que el núcleo interno de la Luna ejerce sobre sí mismo es una fuerza interna. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas: la fuerza externa, que ejerce el campo gravitacional de la Tierra sobre la Luna, y la propia fuerza interna que ejerce su núcleo interno sobre ella misma. Por lo tanto, podemos decir que las fuerzas internas son aquellas fuerzas que se originan dentro de un objeto
pero que sin embargo no pueden causar cambios en el movimiento total del objeto. Aquí vemos en esta diapositiva, por ejemplo, que sobre este bloque de hielo se está imprimiendo la fuerza que es aplicada por dos personas que mediante estas cuerdas que le han amarrado, representadas con los vectores que vemos en la parte inferior, están tratando de jalar o empujar hacia la parte posterior a ese cuerpo, es decir, aplicando una fuerza para generar una aceleración que produzca movimiento en él. Por lo tanto, la fuerza neta, que es una magnitud que en física teórica se la representa con la letra del alfabeto griego sigma, esta letra que parece una letra E, se la representa la fuerza neta como sigma F, sobre un objeto, se la define como la fuerza total que se aplica sobre ese objeto o cuerpo. Esto quiere decir que si se aplican muchas fuerzas sobre un objeto, la fuerza neta será la sumatoria o la interacción de todas las fuerzas que se ejerzan sobre él. ¿Cómo podemos explicarlo de una manera sencilla y práctica? En el caso, por ejemplo, de estas personas que están alando de esta soga, de esta cuerda, que esto, vemos en el centro que hay un objeto que está amarrado y hay dos equipos, ¿no? Las personas con la vestimenta de color azul y las personas con la vestimenta de color rojo. Están compitiendo y ambos grupos están aplicando una fuerza sobre la soga o sobre la cuerda para tratar de vencer al equipo contrario. Entonces lo que apreciamos en este caso es que la fuerza neta, en el caso en particular de este ejemplo, es la sumatoria de las fuerzas que ejercen las personas que forman el equipo azul, más la fuerza que aplican también las personas del equipo rojo. O también podemos ver lo que ocurre aquí en el lado izquierdo, dos personas que están asimismo alando, tirando de una soga, de una cuerda, cuyo extremo está amarrada, ambos extremos, digamos, de manera igual, esta báscula o esta balanza. Vemos que cada persona está aplicando una fuerza equivalente a 100 newtons. Ambos están aplicando una cantidad equivalente o idéntica de fuerza. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce, la fuerza total que se ejerce sobre esa balanza o báscula es la fuerza correspondiente a 100 newtons. En la imagen que vemos también nuevamente a la derecha, vemos a dos personas que en la primera secuencia están empujando esta caja en el mismo sentido y en la misma dirección. Por lo tanto, la fuerza neta estará representada por la suma de las fuerzas individuales que aplica cada persona. En la siguiente secuencia se aprecia en cambio que se produce una resta. ¿Por qué razón? Porque las personas, aunque están aplicando la fuerza en la misma dirección, lo están haciendo en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza que aplica cada una está siendo anulada y se ejerce un efecto de resta y no de suma como en el ejemplo anterior. Por lo tanto, recordemos, la fuerza neta es el resultado de la interacción o es el resultado de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo determinado. En esta diapositiva podemos ejemplificarlo de mejor manera, donde se nos recuerda que la interacción de dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto producen una sola fuerza, es decir, un solo resultado que es la fuerza neta, como podemos ver en el caso de este bloque que se le está aplicando dos fuerzas en el mismo sentido y en la misma dirección hacia adelante, cada una de las fuerzas equivalente a 5 newtons. La sumatoria de ambas fuerzas nos da el resultado final de 10 newtons. Por lo tanto decimos que la fuerza neta o la fuerza total aplicada sobre este bloque de ladrillo es igual a 10 newtons. En la siguiente imagen vemos que en este caso sobre este bloque de ladrillo se están aplicando dos fuerzas en el mismo sentido pero en dirección contraria. Por lo tanto, ambas fuerzas se contrarrestan, ambas fuerzas equivalentes, por cierto, a 5 newtons cada una de ellas. Por lo tanto, se consigue un efecto de resta y se dice que la fuerza neta o la fuerza total ejercida sobre este bloque es 0. En la siguiente imagen, en cambio, vemos que hay fuerzas disímiles, ¿no? O no equivalentes, porque en un sentido, en el lado izquierdo se está aplicando una fuerza equivalente a 5 newtons sobre el ladrillo sobre el bloque y en el lado derecho se está aplicando una fuerza equivalente a 10 newtons. Por lo tanto, se consigue un efecto sumatorio que es igual a 5 newtons. ¿Por qué razón? Porque lo que hacemos nosotros es restar la fuerza superior de 10 newtons, le restamos los 5 newtons que están aplicando una fuerza sobre el ladrillo pero en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza que va a imprimir aceleración a este bloque de ladrillo será igual a 5 newtons. Es decir, su fuerza neta es igual a 5 newtons. Nuevamente en esta diapositiva lo podemos ver representado de una forma más compendiada, más resumida. Vemos dos personas que tienen tamaños y por lo tanto fuerzas distintas. En la primera secuencia, una de ellas aplica una fuerza equivalente a 50 newtons, la otra persona, dado su mayor tamaño y fortaleza física, aplica una fuerza equivalente a 100 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta en este caso será la sumatoria de ambos valores que nos dará 150 newtons. En la imagen de abajo podemos ver en cambio que hay un efecto de resta o de contrarrestación de la fuerza.
porque por un lado está la persona de mayor tamaño y fuerza que aplica nuevamente una fuerza equivalente a 5 newtons, mientras que la otra, más pequeña y con menos potencia, aplica una fuerza equivalente a 50 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta será el resultado de la resta algebraica de 100 newtons más menos 50 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta será igual a 50 newtons. Y en la última secuencia vemos que las personas, dos personas, están aplicando la misma proporción de fuerzas de 100 newtons en el mismo sentido hacia esta caja, pero en direcciones opuestas. Es decir, y por lo tanto se ejerce un efecto de resta que determina que la fuerza neta en este caso sea 100 newtons más menos 100 newtons, nos da un total de 0 newtons. Es decir, la fuerza neta en este caso es de 0 newtons porque ambas fuerzas se neutralizan o se contrarrestan. Por lo tanto, la primera ley de Newton nos dice que si la fuerza neta aplicada sobre un objeto es igual a 0, es decir, que son dos fuerzas que se contrarrestan entre sí o varias fuerzas que se contrarrestan entre sí, entonces se dice que ese objeto, ese cuerpo tendrá 0 aceleración, es decir, mantendrá una situación de equilibrio estático. Este equilibrio estático no significa necesariamente que el objeto esté en un estado de reposo total, sino más bien que su velocidad es constante. En otras palabras, cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, se dice que la velocidad constante es igual a 0, es decir, cuando un cuerpo está en reposo, o cuando la velocidad constante es distinta a 0, es decir, en aquellos cuerpos que pueden estar moviéndose, pero a una velocidad constante que no es cambiada o que no es modificada en un momento determinado. Nosotros, para definir entonces o hablar de los principios que fundamentan la primera ley de Newton, mencionamos dos aspectos importantes y que tienen que ver con la masa y con la inercia. Por lo tanto, cabe preguntarnos qué significa la masa y cómo se relaciona la masa de un cuerpo, de un objeto, con la inercia. Pues bien, vamos a decir que la inercia es aquella propiedad física que tiende o genera la tendencia de que los cuerpos permanezcan en reposo o permanezcan en movimiento con una velocidad constante. Recuerden ustedes que este principio físico de la naturaleza es el que permitió fundamentar la primera ley de Newton, que a menudo se llama ley de la inercia. Nosotros sabemos por experiencia práctica sencilla que algunos objetos tienen mayor inercia que otros. Pues obviamente, como se aparece aquí en estas gráficas, es mucho más difícil cambiar el movimiento de una roca grande que el de una pelota de basquetbol, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque la masa de esta roca grande es mucho mayor que la masa de la pelota de basquetbol. Por lo tanto, la masa es definida como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es definida como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y, según el Sistema Internacional de Medidas, la principal unidad con la cual se mide la magnitud de la masa es el kilogramo. Por lo tanto, recuerden ustedes que a mayor masa, menor inercia. A menor masa, mayor inercia. Es decir, hay una relación inversamente proporcional entre las magnitudes. Por lo tanto, surge también o se desprende de la aplicación de la primera ley de Newton la llamada regla del equilibrio. ¿Cuándo ocurre la regla del equilibrio? Cuando un cuerpo o objeto está en equilibrio estático, es decir, cuando la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre él, es decir, la fuerza neta es igual a 0. ¿Cómo podemos ejemplificar la aplicación de la regla del equilibrio basada en la primera ley de Newton? En el caso que vemos aquí, por ejemplo, nosotros estamos pesando esta bolsa de azúcar que tiene un peso de 2 libras. Entonces, lo que se dice es que la tensión ejercida sobre el cordón, la cuerda que está amarrada al gancho para poder efectuar el pesaje en esta báscula de estas 2 libras de azúcar, la tensión ejercida sobre el cordón, que es hacia arriba, tiene la misma magnitud que el peso de la bolsa. En este caso, las 2 libras tienen una equivalencia a 9 newtons. Es decir, la fuerza que ejerce la bolsa de azúcar sobre la báscula equivale a 9 newtons, porque su peso, su masa en este caso de las 2 libras de azúcar, también representan 9 newtons. Por lo tanto, la fuerza neta sobre la bolsa es 0. Acá la podemos ver entonces representada de igual forma. Y se dice que cuando la fuerza neta que actúa sobre algún cuerpo o objeto es igual a 0, se dice que ese cuerpo está en equilibrio mecánico. Y se lo plantea, como se ve aquí, sigma F, es decir, fuerza neta es igual a 0. ¿Por qué razón? Porque la fuerza ejercida sobre el cordón que está atado a la báscula o balanza tiene una magnitud igual a la masa representada por el azúcar. Es decir, 2 libras equivalen a 9 newtons en ambos casos. Nosotros también en esta siguiente gráfica podemos explicarlo de mejor manera.
¿Dónde se aplica de manera fiel lo que es la regla del equilibrio relacionada con la primera ley de Newton? En la utilización de un implemento muy útil para propósitos constructivos, que es el andamio. En el caso del andamio, que vemos aquí representado, también ocurre una situación similar. ¿Por qué razón? Porque observamos cómo las magnitudes de los dos vectores, el vector es una representación gráfica de la dirección y el sentido en el que se aplica una fuerza. Vemos en este caso, por ejemplo, que las magnitudes representadas por las cuerdas o sogas que sujetan a la tabla del andamio son iguales o equivalentes a las magnitudes de los tres vectores que empujan hacia abajo. ¿Cuáles son los tres vectores que empujan hacia abajo? La masa, equivalente al peso de una de las personas ubicada en un extremo del andamio, la masa representada por el peso de la otra persona y la propia masa representada por el peso de la tabla sobre la cual ejerce acción la fuerza de gravedad. Es decir, la sumatoria de todas estas magnitudes tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, decimos que este andamio se encuentra en equilibrio mecánico. Ahora, ¿qué sucedería si una de las personas, vamos a suponer que es la persona que designamos con la letra H, la persona del lado izquierdo va a ser representada por la letra B y la del lado derecho, nuestro lado derecho, con la letra H? ¿Qué sucede si la persona representada con la letra H quiere acercarse, aproximarse a preguntarle algo a su compañero de trabajo? ¿Qué ocurrirá? Aumentará la tensión de la cuerda del andamio en el extremo en que está la persona H al acercarse a la persona B. Pues bien, la respuesta es que efectivamente la cuerda que está atada a la tabla en el extremo de la persona H disminuye en forma gradual conforme ésta se acerca a la posición de la persona B. Es decir, se genera un desequilibrio, se pierde lo que es la regla del equilibrio en este andamio al llevarse a cabo esto. Es por eso que ustedes han visto que siempre en el principio del andamio o para el funcionamiento de los andamios tiene que haber pesos equivalentes, y esta maniobra de acercarse a otra persona puede ser peligrosa porque puede generar desequilibrio. Por lo tanto, como vemos en esta gráfica, cualquier objeto que se encuentre en reposo está en equilibrio, y las fuerzas ejercidas desde arriba, en este caso por las cuerdas que sostienen el andamio, deben compensarse o deben hacerse equivalente con la sumatoria de los pesos representados por la persona B, la persona H y el propio peso de la tabla que hace el andamio. Es decir, en este caso, si la fuerza de la cuerda amarrada en el extremo de la persona H representa 50 newtons y la fuerza de la cuerda amarrada en el otro extremo donde está la persona B representa 50 newtons, esa sumatoria de 100 newtons tiene que ser equivalente también a la fuerza que representa la persona H, la persona B y el peso de la tabla, para poder conseguir, como se aprecia aquí, que fuerza neta sigma F es igual a 0. También cuando hablamos de la aplicación de las leyes de Newton al equilibrio de los cuerpos, hay un concepto muy importante que tenemos que revisar, que es el concepto referido a la fuerza normal o fuerza de soporte. Aquí podemos apreciar en esta secuencia, en la imagen de abajo tenemos un libro que está ubicado sobre una mesa, sobre una superficie rígida. Y también la persona que vemos acá que está haciendo ejercicio, unas lagartijas, que está suspendida con sus brazos, pero también sus piernas colocadas sobre una caja. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Qué es la fuerza de soporte? En el caso del libro se menciona que el libro está aparentemente en un equilibrio estático. Por lo tanto, debe de haber otra fuerza que actúa sobre él. Recuerden ustedes, para que un cuerpo, un objeto se encuentre en equilibrio estático, quiere decir que su fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, tiene que haber fuerzas que son aplicadas o una fuerza que se aplica en un sentido de dirección y otra fuerza que se aplica en otro sentido y en la misma dirección, para poder de esa forma neutralizarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que en el caso del libro la fuerza neta sea igual a 0? En este caso, una fuerza que se dirige hacia arriba, opuesta a la fuerza de gravedad, como se lo señala aquí claramente. Se puede ver claramente que esta flecha, que es el vector que representa la dirección en la que se aplica una fuerza, apunta hacia arriba, y la flecha hacia abajo representa el vector de la fuerza de gravitacional o de la fuerza de gravedad que mantiene a este libro ubicado sobre la mesa. La mesa es la que ejerce en este caso la fuerza hacia arriba. A esa fuerza se le llama fuerza de soporte o fuerza normal. En este caso, esa fuerza de soporte o fuerza normal que es ejercida por el libro tiene que ser equivalente a la fuerza representada por la masa o el peso del libro. O en el caso de este resorte o muelle,
que en este caso, cuando una persona lo aplasta, como sabemos que es flexible, estamos ejerciendo una fuerza en sentido inferior, en sentido en el sentido de la fuerza de la gravedad, pero el resorte o el muelle, dada la constitución de su material, va a tender a recuperar nuevamente la forma de su cuerpo y va a ejercer una fuerza hacia arriba, generando entonces lo que se denomina una fuerza de soporte o una fuerza normal. Entonces, o en síntesis, ¿qué es una fuerza normal o fuerza de soporte? La fuerza normal es definida como una fuerza de contacto. ¿Por qué se llama una fuerza de contacto? Porque si dos superficies no contactan entre sí, no pueden ejercer fuerza normal una sobre otra. ¿Cómo podemos explicarlo de mejor manera? Aquí tenemos a nuestro lado derecho en esta diapositiva una caja, que puede ser una caja de cualquier material, que representa la superficie número 1. Y la superficie número 2 está representada por esta mesa. Por lo tanto, si no hay contacto entre la superficie de la caja con la superficie de la mesa, se dice que no existe fuerza normal o de soporte. Pero ¿qué ocurre cuando la caja es colocada encima de la mesa? Se cumple el principio de la fuerza normal, que determina que en este caso hay una interacción entre la fuerza de gravedad que actúa sobre la caja, pero también una fuerza perpendicular que es ejercida por la superficie de la mesa. En este caso, cuando dos superficies están en contacto, como hemos dicho ya, el ejemplo de la caja y la mesa, ejercen fuerza normal la una sobre la otra. Es decir, que las moléculas que forman, en este caso, la caja, interactúan con las moléculas que forman, en este caso, la mesa. Por lo tanto, se ejerce una fuerza normal o de soporte que es perpendicular a las superficies de contacto. Esta fuerza normal o de soporte, por un principio lógico, será tan grande como sea necesario para prevenir que la superficie se penetre. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la cohesión, es decir, de la fuerza que une las moléculas que forma cada cuerpo, existe también una propiedad que es la deformación. Es decir, mientras más cohesionada, más rígida, más fuerte sea la estructura de un objeto, mayor va a ser la fuerza normal o de contacto que va a ejercer sobre algún cuerpo que contacte con ella. Y mientras mayor sea la fuerza que se aplique sobre esa superficie, en un momento determinado puede generar una deformación de ese cuerpo. Por lo tanto, repetimos, la fuerza normal es una fuerza de contacto que es ejercida cuando las superficies de dos cuerpos contactan entre sí. En este caso, esta persona que está pesándose en esta báscula, tenemos la aplicación de la fuerza de gravedad que determina que la persona esté firmemente sustentada sobre el piso, en este caso sobre la báscula, y también existe una fuerza en sentido contrario, que es la fuerza de soporte, representada por la báscula en sentido contrario, es decir, hacia arriba, una fuerza perpendicular. Entonces se aprecia que en este caso también se aplica el principio de la fuerza de soporte. Bien, la segunda ley de Newton, que es conocida como la ley de la aceleración, es una ley también muy importante que tiene aplicación práctica sobre el equilibrio de los cuerpos. Mediante esta ley nosotros conocemos que los objetos solo pueden acelerar si hay una fuerza externa que actúe sobre ellos, lo cual ya definimos en el caso de la primera ley o ley de la inercia. Entonces, en estos casos, sabiendo que un cuerpo, para poder modificar su posición de equilibrio estático o de equilibrio dinámico mediante un movimiento continuo, la segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto puede acelerar un objeto para una fuerza neta dada. Para entender cómo y por qué se aceleran los objetos, ya definimos lo que es la fuerza y lo que es la masa, ¿verdad? La fuerza es toda aquella jalón o tirón que se ejerza sobre un cuerpo o un objeto para poder modificar su estado de equilibrio estático dinámico. Y que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúen sobre ese cuerpo. La masa sabemos que es la cantidad de materia que forma un cuerpo. Una fuerza neta ejercida sobre un objeto lo acelerará, es decir, cambiará su velocidad. Aquí vemos nosotros en el caso de esta gráfica que la fórmula elemental que se aplica para calcular la fuerza es fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, para llevar a cabo el cálculo de la magnitud de la aceleración, vemos que tenemos que hacer una modificación en la fórmula. En este caso, aceleración es igual a fuerza dividida para la masa de un cuerpo de un objeto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que la aceleración de un cuerpo establece una relación inversamente proporcional a la masa de ese cuerpo. Es decir, que a mayor masa hay que aplicar mayor fuerza para lograr una aceleración. Y mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor sea la cantidad de materia que lo constituye, su aceleración va a ser menor. Tenemos el ejemplo aquí, por ejemplo, aplicando la fórmula, tenemos un cuerpo objeto determinado sobre el cual se aplica una fuerza equivalente a 10 newtons.
y la masa de este cuerpo es equivalente a 2 kilogramos. Entonces, llevando a cabo el cálculo sencillo, dividimos 10 entre 2 y nos da la cantidad de 5 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, la aceleración es una magnitud que se expresa y relaciona lo que es la fuerza aplicada sobre un objeto en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que aplicando esta fuerza de 10 newtons a un cuerpo de 2 kilogramos, vamos a obtener una aceleración equivalente a 5 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, decimos que cuando un cuerpo de masa m, representada con la letra m, se le aplica una fuerza, representada por F, se producirá por lo tanto una aceleración. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya dijimos que en el Sistema Internacional de Unidades, la magnitud de la aceleración se la mide en metros por segundo cuadrado. La masa ya definimos que se la mide en kilogramos y la fuerza en newtons. Por lo tanto, se define que por el efecto que produce la aceleración en la fuerza a la cual se aplican, un newton, ¿qué vendría a ser? Un newton se define como la fuerza necesaria para suministrar a una masa de 1 kilogramo una aceleración equivalente a 1 metro por segundo cada segundo. Es decir, que el newton puede ser definido así, de esa forma, como la cantidad de fuerza que nosotros necesitamos aplicar para poder acelerar a una masa, a un cuerpo que tenga una masa de 1 kilogramo, una aceleración de 1 metro por segundo cada segundo. Es decir, como hemos dicho, la aceleración tiene una relación directamente proporcional con la fuerza. A mayor sea la fuerza aplicada sobre la masa de un cuerpo, mayor será su aceleración. Y una relación inversamente proporcional con la masa de un cuerpo de objeto, porque si mayor es la masa de un cuerpo de objeto, será mayor su inercia, es decir, su aceleración va a tender a ser menor. Como se aprecia aquí en este gráfico del lado derecho, tenemos la aceleración de este vehículo, su aceleración es mayor. En el caso, por ejemplo, de este camión, que es un vehículo mucho más pesado y tiene mayor masa, su aceleración va a tener una relación inversamente proporcional con su masa. Y en el caso de este ciclista vamos a ver que, como es una persona liviana, en comparación con el peso de los vehículos anteriores, obviamente su aceleración va a ser mayor porque su masa es comparativamente menor. La tercera ley de Newton, llamada también ley de la acción y reacción, establece el siguiente principio. Si un objeto A, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B va a ejercer una fuerza de igual magnitud o cantidad, pero en dirección opuesta sobre el objeto A. ¿Cómo lo representamos esto? Con este globo que aparece a nuestro lado derecho, el cual, como podemos apreciar aquí, el aire que se encuentra en el interior del globo lo impulsa hacia adelante, pero al mismo tiempo el globo ejerce una fuerza en sentido contrario, es decir, el globo empuja el aire. La tercera ley de Newton, conocida también popularmente como la ley de la acción y reacción, plantea que en la naturaleza siempre existe una simetría en la aplicación de las fuerzas, es decir, que las fuerzas siempre ocurren en pareja o en pares, y que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre otro sin que experimente el mismo una fuerza equivalente. Como hemos dicho ya, esta ley o principio descubierto por Sir Isaac Newton se conoce como la ley de la acción y la reacción, donde la fuerza ejercida es la acción y la fuerza experimentada por la fuente que aplica el impulso inicial es la reacción. Como lo vemos aquí, en el caso de esta persona que está tratando de tirar o de jalar este objeto, está aplicando una fuerza tratando de atraer ese objeto hacia sí, pero al mismo tiempo el objeto, en virtud de la masa que tiene, también ejerce una fuerza de reacción equivalente, pero en una dirección contraria sobre la persona, como vimos ya en el ejemplo del globo también. Tenemos aquí un ejemplo un poco más amplio. ¿Qué ocurre con esta nadadora? Ella en este momento va a arrancar seguramente una competición, y en este momento, ¿qué está haciendo? Está ejerciendo un impulso con sus pies sobre la pared de la piscina. El sistema de interés que se representa aquí está representado obviamente por el agua. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la nadadora a través de sus extremidades inferiores le impulsa hacia adelante y le da una dirección de aceleración. Entonces ella ejerce una fuerza con sus pies sobre la pared, pero al mismo tiempo la pared, que es una estructura rígida de concreto, ejerce una fuerza equivalente sobre los pies de la nadadora, pero en sentido contrario. Es decir, se cumple el principio de la acción y la reacción. Entonces el principio de acción y reacción, recordemos que establece que la fuerza de acción aplicada para empujar un objeto, en este caso esta caja, vemos la flecha o vector de color azul, generará lógicamente una fuerza de reacción en sentido opuesto, como se aprecia aquí. Entonces el principio de acción y reacción lo podemos graficar con esta ecuación: F1 menos 2 es igual
a F2 menos 1. ¿Por qué razón? Porque se representa simbólicamente que si se ejerce una acción sobre este cuerpo objeto, este cuerpo a su vez también va a ejercer una fuerza de reacción sobre la fuente que genera ese impulso que lo quiere acelerar. Finalmente tenemos la cuarta ley de Newton, que es la ley de la gravitación universal, que también, como vamos a ver, tiene una relación muy importante, muy significativa en relación al equilibrio de los cuerpos rígidos. Este principio de la gravitación universal, establecido por Isaac Newton, postula lo siguiente, que la fuerza entre dos partículas de masas distintas, como vemos aquí representado la masa 1 y masa 2, y que están separadas por una distancia, que en este caso es representada por la letra R, esa fuerza es una atracción que actúa a lo largo de esa línea que une las partículas, sobre las cuales también actúa una fuerza natural como constante, que es la constante universal representada por la letra G, que tiene el mismo valor para todos los pares de partículas. Entonces, esta constante universal representada por la letra G no es nada más que la fuerza de gravedad, es decir, la fuerza que ejerce el núcleo de la Tierra, el núcleo magnético de la Tierra, sobre la masa de todos los cuerpos que existen dentro de la Tierra. Entonces, la fuerza gravitacional o de gravedad es igual o de igual aplicabilidad para cualquier cuerpo independientemente de su masa. La aplicación de la fuerza gravitacional tiene un valor que es conocido como una constante universal sobre todos los cuerpos, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Como vemos aquí en el lado derecho, la ley de la gravitación universal de Newton determina, en este caso, lo que vimos en el ejemplo al principio de esta presentación, que la fuerza que la Tierra ejerce mediante su fuerza gravitacional o su campo gravitacional, ejerce una fuerza de atracción hacia la Luna, que determina que la Luna se mueva en un sentido rotacional alrededor de la Tierra. Entonces, efectivamente vemos que de igual manera, una manzana que puede, por ejemplo, caer de un árbol dentro de la atmósfera de nuestro planeta Tierra, también es ejercida por esa, o sufre influencia por la propia fuerza gravitacional. Es decir, la fuerza gravitacional, independientemente del peso o la masa de la manzana o de la Luna, se aplica de igual manera para ambos objetos. En esta diapositiva podemos ver graficado de manera muy representativa todos los componentes de la ley de la gravitación universal. Y se nos plantea que la ley de gravitación universal, en este caso, la fuerza de atracción gravitacional es igual a G, que representa la constante de gravitación universal, que multiplica el resultado de la división de la masa del cuerpo número 1 por la masa del cuerpo número 2, dividida para el cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. Entonces, esta ecuación es la que representa la ley de gravitación universal. ¿Y cómo es el equilibrio en los cuerpos rígidos o en los cuerpos duros? Para poder hablar nosotros de equilibrio, tenemos que hablar de estabilidad en los cuerpos rígidos. Y desde el punto de vista físico se manifiesta que un cuerpo está en equilibrio estático si no existe ninguna fuerza que perturbe ese estado, es decir, que le genere una aceleración, ya sea de traslación o de rotación, porque la suma de todas las fuerzas o la suma de todos los momentos que actúan sobre él son cero. Es decir, estamos hablando de la situación que ya hemos referido, explicado en esta clase, de que la fuerza externa neta es igual a cero, es decir, que las fuerzas que se pueden aplicar sobre un determinado cuerpo objeto se contrarrestan o anulan entre sí, por lo tanto ese cuerpo se encuentra en un equilibrio mecánico o en un equilibrio estático. Sin embargo, ¿qué ocurre si sobre ese cuerpo se aplica alguna fuerza determinada, de una cuantía cualquiera, que genera un desplazamiento, aunque sea ligero, sobre ese cuerpo? Los resultados que se pueden obtener de esta situación son los tres que vamos a destacar a continuación. Número 1, que el cuerpo regresa a su posición original, en cuyo caso se dice que este cuerpo se encuentra en un equilibrio estable. Aquí vemos en este gráfico donde aparecen los tipos de equilibrio, vemos que sobre este objeto esférico o esta pelotita, si lo ubicamos en esta superficie que es cóncava y nosotros le imprimimos un pequeño movimiento, ¿qué va a ocurrir? Que la esfera va nuevamente a volver a rodar y va a quedarse en el fondo de esta superficie, es decir, va a mantener su equilibrio estable, muy parecido. Recuerden ustedes al experimento que realizó Galileo Galilei con las rampas, ¿verdad? El segundo resultado posible es que este cuerpo, si se le aplica ligeramente esta fuerza, se aparte de su posición original, en cuyo caso se dice que está en un equilibrio inestable, representado por la segunda imagen, que vemos que la esfera de color azul se encuentra sobre esta superficie aguda, ¿no?, terminada como en punta, y se encuentra en un equilibrio inestable, porque no está
no está en un reposo total, sino que está en una situación en que puede caer para un lado o para el otro. Y el tercer resultado posible de conseguir es lo que se llama el equilibrio neutro indiferente, que se consigue cuando el objeto, a consecuencia de la fuerza que se aplica sobre él, cambia su posición original a una nueva posición. Entonces se denomina en este caso que alcanza una situación de equilibrio neutro o indiferente. Tenemos que también destacar un principio muy importante que es sobre todo aplicado a lo que es la fisiología del movimiento de los animales, de los seres vivos, que mientras más grande sea la base de sustentación de un cuerpo o de un objeto y más bajo esté ubicado su centro barimétrico o centro de la gravedad, este cuerpo será más estable. ¿Cómo se representa esto? Con los ejemplos que mostramos a continuación. En el caso de este camión, de este vehículo, la línea, el punto de color rojo que está en la parte superior representa su centro de gravedad. Recuerden ustedes que el centro de gravedad es ese centro en el cual básicamente se aplica de manera preferencial la acción de la fuerza sobre un objeto. En este caso, la fuerza gravitacional, el campo gravitacional o la fuerza de gravedad de la Tierra ejerce una fuerza directamente sobre ese punto del vehículo, del camión. Y la línea azul representa la línea de gravedad. Si el vehículo se encuentra detenido, parqueado, obviamente que se encuentra en un equilibrio estático, pero si este vehículo se comienza a movilizar y por ejemplo el conductor va a una velocidad, una aceleración significativa y toma una curva de una manera un poco intempestiva o brusca, ¿qué va a ocurrir? Que va el vehículo en virtud de las fuerzas que se ejercen sobre él, sobre todo la fuerza centrífuga, va a alcanzar un estado de inestabilidad, de desequilibrio que se puede apreciar aquí. Y si esta curva es todavía más cerrada y la aceleración no se reduce, ¿qué va a ocurrir? Que el cuerpo, es decir, su centro de gravedad va a alejarse cada vez más de la superficie del suelo y va a encontrarse en una situación de equilibrio inestable que puede convertirse finalmente en un equilibrio neutro indiferente si es que se produce el volcamiento del vehículo. En el caso, por ejemplo, de los animales, de los equinos, este equino que se representa aquí, el centro de gravedad en el caso de los equinos está ubicado, anatómicamente hablando, en un sector imaginario, un punto imaginario que está ubicado detrás del hueso esternón, básicamente al terminar el apéndice sifoides, el hueso esternón. Y es un punto imaginario que está atravesado también por otra línea que en sentido horizontal recorre el cuerpo del animal en sentido craneal caudal. Entonces este punto es el centro de gravedad de este equino, que es un caballo cuadrúpedo, y algo importante que tienen los animales cuadrúpedos es que como el peso de su cuerpo lo sustentan o soportan sobre 4 extremidades, las 2 anteriores y las 2 posteriores, su base de sustentación es mucho más amplia que nosotros, representados acá en la imagen del lado izquierdo, en cuyo caso nuestra base de sustentación es mucho más precaria, mucho menor, porque nosotros somos seres bípedos que sustentamos nuestro peso solamente sobre 2 extremidades, las extremidades inferiores o pélvicas. Y nuestro centro de gravedad, como se representa aquí en el punto rojo, está ubicado cerca de la zona pélvica. Entonces, algo muy importante que hay que mencionar relacionado con la fisiología del movimiento de los seres vivos es que los seres cuadrúpedos tienen su centro de gravedad más estable y una base de sustentación mucho más amplia que los seres bípedos. Finalmente, para concluir esta clase, vamos a hablar del concepto de lo que es el torque de una fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que señalar? Que cuando nosotros aplicamos una fuerza en algún punto sobre un cuerpo rígido, un objeto o un cuerpo rígido, este cuerpo tiende a realizar un movimiento de rotación o giratorio en torno a algún eje. Por lo tanto, al torque o momento de la fuerza se le llama a la propiedad de la fuerza que hace girar a un cuerpo o que ejerce un movimiento en sentido rotatorio. Es decir, la propiedad de la fuerza que hace girar el cuerpo en un sentido rotatorio se llama torque o momento de la fuerza. Se prefiere utilizar la palabra torque y no momento porque esta última se emplea para referirnos puntualmente al momento lineal, momento angular o momento de la inercia. Todas son magnitudes físicas diferentes para las cuales se usa la misma palabra. ¿Qué podemos apreciar aquí? ¿Cómo se entiende de manera sencilla y práctica lo que es el torque de una fuerza? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos, en este caso en una vulcanizadora, se están colocando los pernos para sujetar el neumático o la llanta, nosotros utilizamos una llave de ruedas que ejerce la acción que se aprecia aquí. Es decir, la llave de ruedas aplica el principio de la palanca, como podemos ver también, y nos permite llevar a cabo sobre la tuerca un movimiento giratorio o rotatorio para poder ajustarla sobre el perno. Entonces, esa acción que nosotros ejercemos sobre el cuerpo rígido y que genera un movimiento rotatorio se conoce como torque de una fuerza.
Entonces, en el torque de una fuerza no es nada más que una palanca de tercer género, como ustedes recordarán, porque tenemos nosotros el fulcro o fuente de la fuerza, en el caso aquí que está representado por la mano del mecánico, vamos a decirlo así, el brazo de resistencia que está representado en este caso por el objeto sobre el cual nosotros vamos a ejercer la fuerza giratoria, y la palanca de potencia que está representada justamente por el brazo de la llave de ruedas. En la siguiente secuencia lo podemos apreciar de mejor manera, como cuando nosotros utilizando nuestra extremidad superior levantamos un peso, una pelota, una manzana, cualquier objeto, podemos ver claramente que el fulcro o punto de apoyo está ubicado en la articulación del codo, que la palanca de potencia de fuerza está representado por nuestro antebrazo y que el brazo de resistencia está representado por el brazo y por el peso del objeto que tenemos en nuestra mano. En este caso también se está aplicando un torque o una fuerza justamente sobre el objeto que tenemos en nuestra mano. Y el principio de aplicación de lo que es la fuerza que genera un movimiento rotatorio giratorio, vamos a ver y estudiar sobre todo en fisiología, que aplica de manera muy práctica para la rotación de la mayoría de articulaciones de nuestro cuerpo. Por lo tanto, repitamos, el torque es una magnitud física que representa el movimiento giratorio que realiza un cuerpo rígido cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre él.